Muy buenos días. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje, en el que abordaremos un tema fundamental para el crecimiento académico y profesional, la metodología de la investigación. Invitamos a todas las personas que están conectadas a través de Facebook Live a que realicen su registro en la plataforma Zoom para tener una mejor experiencia del evento, ya que al finalizar la presentación de nuestro ponente, daremos un espacio de preguntas y respuestas. La investigación no es solo una herramienta del ámbito académico, sino un puente entre la curiosidad y el conocimiento, entre la intuición y la evidencia. Es el arte de formular preguntas que realmente importan y de encontrar en medio de la incertidumbre respuestas sólidas, rigurosas y relevantes. Antes de comenzar con el tema del día de hoy titulado Metodología de la Investigación Científica, impartido por el doctor Jorge Florentino Briceño González, les recordamos que se otorgará una constancia de asistencia a las personas que permanezcan en la sala de Zoom al menos el 80% de duración del webinar. Dicha constancia se enviará al correo y nombre con el que se registraron, por lo que ya no es necesario escribir sus datos en el chat de esta sala. Con ello damos inicio a nuestro evento. Agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañan desde los distintos países de Iberoamérica, así como nuestro ponente, quien ya se encuentra en la universidad listo para compartir con nosotros esta valiosa sesión. Doctor Jorge Florentino, cedo el micrófono para que pueda dar un breve saludo a las personas que nos están acompañando. Hola a todos. Buenas tardes ya. Una disculpa, el vuelo se ha demorado y por eso estamos iniciando a esta hora. No es mi costumbre quedar mal, pero los vuelos son impredecibles. Un gusto estar esta tarde con ustedes y espero que esta charla sea significativa y aprendamos todos de todos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Daré una breve reseña del doctor Jorge. Presentaré el tema titulado Metodología de la Investigación Científica. Es un académico e investigador mexicano originario de Yucatán, con sólida formación normalista. Es doctor en educación por la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde también cursó la maestría en docencia universitaria. Además, es maestro en educación básica, licenciado en educación media con especialidad en matemáticas y profesor de primaria. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de Alcalá de Henares, en España. Actualmente es profesor investigador en la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, UNICEPES, donde coordina el doctorado en investigación y docencia y preside el Comité de Ética. Cuenta con una amplia trayectoria en educación básica, media y superior como docente, profesor pedagógico, director de tesis y conferencista en instituciones de México, Colombia y República Dominicana. Sus líneas de investigación se enfocan en evaluación del aprendizaje, procesos de enseñanza y aprendizaje andrológico. Ha participado como ponente en los congresos de ICOMIEL, desde el IPADN y en encuentros organizados por la Universidad Iberoamericana en el Instituto Tolimense, entre otros. Es revisor de revistas académicas en el ámbito educativo iberoamericano, entre muchas otras cosas. Cedo el micrófono a nuestro ponente, doctor Jorge Briceño. Hola nuevamente a todos. Muchas gracias por estar presentes en este evento, esta charla que vamos a tener esta mañana. Metodología, investigación y ciencia. Solamente que esta tarde le vamos a agregar algo que no aparece en esa diapositiva, que es el plus. Con inteligencia
artificial. ¿Qué pasa con la metodología cuando está la inteligencia artificial? ¿Qué ocurre con la investigación cuando está de por medio la inteligencia artificial? Y finalmente, ¿es compatible la ciencia con la inteligencia artificial? A partir de esta breve introducción, pues tendremos que revisar qué cosa es el método científico. Si nosotros nos damos cuenta, el método científico se ha trabajado desde tiempos inmemorables. Todavía en los manuales, en los libros de metodología de la investigación, dedican un capítulo al método científico. El método científico es esa serie de pasos a través del cual vamos a llegar al conocimiento. Pero ese conocimiento, como lo conocíamos todavía antes de la pandemia, ha generado muchos cambios. Hay una eclosión y hay nuevas vías que están apareciendo en el método científico. Esa estructura que conocíamos como pasos sistemáticos y rigurosos a través de un razonamiento de deducción, inducción, etcétera, etcétera, con la irrupción de la inteligencia artificial, estamos viendo algunos fenómenos a favor y en contra. Entonces, hoy vamos a ver qué se puede, qué no se puede, cuáles son las limitaciones de utilizar la inteligencia artificial cuando hacemos una investigación científica. El siguiente elemento que tenemos que revisar es la investigación. Ya vimos que la investigación, ¿sí?, es un arte y es ciencia. Cuando nos aparece la IA, entonces estamos en un dilema. ¿Investigamos científicamente o investigamos por comodidad? Y en muchas investigaciones y muchas tesis, incluso de doctorado, investigaciones institucionales, si nosotros las revisamos, hay detallitos que nos indican que esas investigaciones se hicieron apoyándose en IA. ¿Es buena o es mala la IA para trabajar la investigación? Si hay un esquema de corrección, vamos a decir que es un tema de tensión. Tensión porque la investigación busca ciencia. Lo científico se tiene que investigar para llegar al postulado y llegar a la premisa. Pero una irrupción de una variable alterna que se llama IA, hasta dónde investigamos, hasta dónde hacemos ciencia. Entonces, estas cuestiones pues son muy interesantes porque pues, con esa irrupción que ha habido en todos los órdenes de la vida, de la IA, todavía falta en la investigación y en la ciencia. Y pues ya no nada más es decirle a la esferita que ponga la música, ¿verdad? Sino que estamos ante elementos más sistemáticos y tal vez un poquito discordantes. Vemos muchas personas, muchísimas. Aparecen sacerdotes,
Sí, tenemos que hacer una está seres humanos la utilizamos también. Es la única parte nosotros podemos utilizar como técnica, como herramienta, no como instrumento. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante que antes de iniciar a ver qué podemos utilizar de la IA cuando hacemos una investigación, cuando hacemos ciencia, cuando tratamos de encontrar en el océano de las dudas y de lo que no se sabe, lo que está en la punta, que es el conocimiento, pues vamos a usar esta herramienta, pero vamos a aprender a usarla. Entonces, la hipótesis es que la IA nos puede ser una herramienta útil en la investigación, en la ciencia, siempre y cuando nosotros podamos utilizarla de manera formal. ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos cuando estamos utilizando la IA? Bueno, en primer lugar, todas las aplicaciones, sin excepción, en la diapositiva tenemos solamente 4, pero hay un mundo de ellas. Tenemos a las famosas citas fantasma. ¿Qué son las citas fantasma? Cuando estamos haciendo una investigación, tenemos que recurrir al estado del arte, a bases teóricas, tenemos que revisar la literatura. Y nosotros, si preguntamos y el prompter se va, nos van a dar citas fantasmas. Algo así como aquello que está, no existe. Y nos van a dar incluso referencias de trabajos, pero que en la realidad no hay. La fuente real no existe. O lo que nos están diciendo no se ha consultado. Ese es el primer problema de la IA para trabajarla como técnica en la investigación. Y sigue manejando todas, sin excepción, citas fantasma. Y detrás de una cita fantasma, pues lo que hay obviamente es un fraude, hay plagio y esto no es ético. Entonces hay que ir pensando que esta técnica todavía tiene muchas fallas, todavía tiene que y que nosotros, como seres pensantes, tenemos que ver qué es fantasma, qué es fantasmagórico y qué es real. En este sentido, tenemos a las alucinaciones. ¿Qué son las alucinaciones? Si lo vemos psicológicamente, es cuando vemos elefantes color de rosa, ¿verdad? Que no existen, pero que aparentemente están allá. Y todas las IA nos dan hechos erróneos, citas de autores incluso como si fueran textuales falsas, descripciones inexactas o respuestas no solicitadas.
Entonces, esta técnica o esta herramienta para utilizarse con la investigación tiene que revisarse y no puede hacerse sin que el investigador esté pendiente de lo que está arrojando la inteligencia artificial. Y tenemos otro elemento no tan grave, pero que está presente en esta problemática, que es el sesgo ideológico. Todas las IA funcionan a partir de una base de datos. Y conforme se van usando, las mismas preguntas hacen que se vaya generando un banco de datos. El clásico es Vygotsky. Cualquier punto que se le ponga a una IA nos va a decir que Vygotsky es un constructivista y que su enfoque es un enfoque sociocultural. Pero no nos dicen que Vygotsky murió en 1934 y que Vygotsky vivió en la Unión Soviética y que era soviético y que era comunista y no compartía las ideas de constructivismo como lo conocemos como tal. El otro sesgo es cuando le pedimos quiénes son los que componen la teoría vygotskiana. Y no nos menciona a Lull, no nos menciona a Leontief. ¿Por qué? Porque son rusos. Entonces, aquí también hay un sesgo ideológico que tenemos que cuidar, que este es un ejemplo, Vygotsky, como él hay muchos, ¿sí? Está el caso de Freire, ¿sí? Tiene Freire sus obras, y si uno lee lo que nos dice o con quién compagina Freire, cuando nos dan respuestas por la IA, nos vamos a dar cuenta que también ahí hay un sesgo ideológico. ¿Cuál es la recomendación antes de empezar a ver los puntos o lo que se puede hacer con esta herramienta cuando trabaja en metodología de la investigación? Es utilizar un método cognitivo. Definitivamente, como investigadores, no nos podemos quedar al margen. No pensar que todo va a ser IA. ¿Sí? No es lo mismo que la esferita encienda las luces de la casa o ponga la música, que yo haga una investigación apoyándome con la IA. Lo primero que tengo que hacer es examinar qué pregunto y qué me contesta. La forma que voy a plantear el prompter es muy importante. Que eso nos va a permitir examinar qué información me está dando para el momento de la investigación que voy a utilizar. Tengo que examinar a la luz de mis sentidos, a la luz de mi experiencia, lo que pregunto y lo que me contesta. Es suficiente con aprender ese diálogo de inteligencia artificial. Tengo que pasar a lo que se llama el chispazo inteligente, el eureka. Tengo que entender qué es lo que está ocurriendo. La pregunta, lo que yo planteé en el prompter, ¿realmente es así? ¿Es lo que yo quiero saber? Lo que me contesta la IA es lo que yo estoy preguntando. Entonces tengo que entender. O sea, el entendimiento tiene que ser parte de esto. Y si nosotros analizamos a la IA, ¿no?, a ver en qué nivel está así de experiencia, de entendimiento, de juicio, de acción, nos vamos a dar cuenta que no puede pasar herramienta. Una vez que entendemos, tenemos que reflexionar con qué es lo que está ocurriendo, valorar eso, y nosotros tenemos que concientizarnos, ¿sí? Llegar al juicio, y el juicio está en la conciencia humana. El juicio no está en la conciencia de la IA. Y para tomar la decisión de que si eso que me respondió al prompter
como parte de la investigación, no puedo ir, es una decisión que me corresponde a mí tomar. Un ejemplo clásico aquí es cuando hacemos las paráfrasis. Tenemos la cita textual y le pedimos ahí al prompter, parafrasea el siguiente texto y nos da una paráfrasis. Pero nosotros tenemos que examinar qué nos está diciendo en esa paráfrasis. Tenemos que entender qué fue lo que parafraseó. Y una vez que ya entendimos, entramos a la etapa de valorar, de concientizar, elaborar un juicio, qué de esa paráfrasis tomo y qué no tomo. La adapto, qué le pongo. Y finalmente tomo la decisión de qué voy a hacer con esa paráfrasis. Pues este método cognitivo no lo tiene la IA, solamente lo tenemos los seres humanos. La concientización definitivamente es del ser humano. El ser humano toma conciencia de lo que está Si me ocurriendo. permite un minuto, me están comentando en el chat que estamos teniendo mucha interferencia con la comunicación. Permítame un momentito en lo que tratamos de solucionarlo. A todos los presentes, ¿me podrían confirmar qué tal se escucha el audio? Ok, me comentan que ya se escucha mejor. ¿Me podrían confirmar ahora? Ok, parece que sí se escucha bien. Entonces, Sí, bueno, no, espero que se escuche mejor. Pues como les comentaba, la parte humana tiene que estar presente. Y la sugerencia es utilizar el método cognitivo. Tenemos que examinar, tenemos que entender, tenemos que tomar un juicio y entonces ponemos en práctica la decisión. ¿Qué vamos a hacer? Otro ejemplo clásico es cuando tomamos el PDF y le pedimos a la IA que nos haga un resumen de la investigación que está contenida en el PDF. Y de pronto nos damos cuenta que lo que nos está resumiendo no tiene todos los datos que nosotros queremos conocer. Y en el resumen que nos va a dar, nos va a decir que se utilizó la encuesta como técnica y que el instrumento fue un cuestionario y que se utilizaron 68 participantes. Cuando queremos saber, bueno, ¿y qué enfoque o qué método o qué ruta llevó? No nos dice. ¿Qué significa eso? Tenemos que leer al artículo y sacar la deducción. Si se ocupó una encuesta, se midió. Si el instrumento fue un cuestionario de ítems que se tuvieron que medir. Y si hubo medición,
Entonces quiere decir que el enfoque del método fue cuantitativo. Y eso no lo hace la IA. Esos procesos de inducción, deducción, ¿sí? Razonablemente humanos, son propios del método cognitivo. Tenemos que atender, entender, valorar y entonces aplicamos la decisión que hemos tomado. Adelante, por favor. ¿Cuándo podemos empezar a utilizar el tema? Si la investigación es institucional, el tema está dado por la institución, por el cuerpo de investigadores, o por la academia de investigadores que va a realizar el trabajo. Si la investigación es para obtener un grado, ya sea de maestría, un grado de doctorado o incluso un postdoctorado, pues el tema a veces es abierto. ¿Y qué se decía antes? Por ejemplo, a nivel de licenciatura, hay que escoger el tema. El tema, escógelo a partir de tus intereses. Lo puedes escoger a partir de lo que rodea o de con qué estás familiarizado. Y ahora el tema, pues se lo preguntamos a Lucía ahí en el WhatsApp y ella nos va a contestar. Y ya no tenemos que hacer todo aquel proceso de los papelitos o de la lluvia de ideas, etcétera, en apariencia. ¿Es válido que Lucía nos dé en el WhatsApp el tema que queremos investigar? Parcialmente, que finalmente la investigación, sobre todo si es social, pues atañe a seres humanos, no atañe a robots ni a máquinas. Entonces, sí nos puede ayudar cuando tenemos un entrerramado y es no solo complicado, sino complejo saber qué voy a estudiar. Y entonces esa lluvia de ideas tradicional de cómo sacábamos el tema, pues puede auxiliarse un poco con el WhatsApp a través de Lucía. Cualquier aplicación que ustedes quieran utilizar, pero no va a pasar de ser un referente más. Equivale a lo que recomendaban los teóricos de la investigación todavía y lo siguen recomendando. Si no puedes encontrar el tema, si te es difícil y ya agotaste todos los obstáculos, vete a un café, invita a un experto, platica una hora con él tomando café y a lo mejor ahí puedes encontrar tu tema. Bueno, pues ahora, aparte del café, está Lucía, está Gemini, quien ustedes quieran utilizar, que hace las funciones de un experto de ella. Pero el experto del café es alguien que ya se fue al campo a hacer la investigación. Esa es la diferencia. Nos puede ayudar cuando está muy complejo, muy complicado el entrerramado, sí nos puede ayudar. Sí, solo sí, de manera general. De manera inmersiva, muy difícil, porque la IA nunca ha estado con los niños, con los maestros, con los campesinos o con cualquier tipo de sujeto social, o los esquizofrénicos, o los enfermos terminales de cáncer. Cualquier persona no está presente ahí la IA. Entonces, esta es la primera en donde aparece y en donde todos dicen, no, fácil, pregúntale y ahí tienes tu tema. No, no solo es preguntar. Recuerden, es atender, entender, elaborar el juicio y entonces tomar la decisión. Adelante, por favor. Cuando nosotros estamos haciendo los antecedentes de cualquier problema de investigación,
Pues muchas veces esos antecedentes se pueden ver desde tres planos, desde la empiria y desde la teoría y la investigación pura. Bueno, pues hay muchísimas aplicaciones que nos pueden ayudar para encontrar antecedentes teóricos, tal vez antecedentes de algunas investigaciones. Sin embargo, lo empírico sigue siendo empírico. ¿En qué nos puede apoyar IA cuando quiero ver cuál es el estado en la realidad de ese objeto de estudio? La IA no puede irse a, si voy a estudiar maestros que se están formando, están capacitando, pues nos va a dar algunas ideas, pero para poder saber realmente qué es lo que está ocurriendo alrededor del problema que estoy planteando, ver cómo se capacitan los maestros en la metodología didáctica de la NEM, pues tiene que ser algo real, no puede ser inventado. Entonces, esa parte tiene que ser estrictamente humana. Darnos algunas pautas. Si ponemos el prompter, ¿qué me puede servir para diagnosticar la problemática de la capacitación docente en matemáticas de los maestros de educación básica? Posible que me dé algunas cuestiones, pero me las va a dar desde el punto de vista teórico, no empírico. Yo tendría que ver ahí con los maestros que se capacitan cuánto tiempo tardan en leer una cuartilla, cuánto tiempo tardan, por ejemplo, en escribir una conclusión, qué tipo de conclusiones hacen, cómo manejan los argumentos, cómo revisan un contenido escolar. Y eso solamente se puede saber viéndolo a través de la experiencia. Esa es la parte que quiero que quede clara. Nos podemos ayudar con algunos tips, pero la experiencia humana no puede sustituirla, la IA. Adelante, por favor. Y entonces, en esta parte empírica, pues yo le puedo pedir, como si fuera a hacer un cuestionario, ¿verdad? Le digo que qué puedo observar para tener un amplio panorama de este tema y me va a dar algunas pautas que yo puedo observar. A lo mejor yo ya las pensé y nada más estoy ratificando que son esas. A lo mejor me aparece una que no había yo pensado o que tenía relación con lo que quiero estudiar. Eso es producto de lo que yo voy a atender, entender y valorar de lo que me está diciendo la respuesta de Gemini. No me puedo quedar con ella. Tengo que establecer ese diálogo como ser pensante, como ser cognoscente. ¿Sí? Adelante, por favor. Ya cuando nos vamos a lo teórico, puede ser que ahí sí me pueda apoyar, que ya voy buscando información más precisa. Y entonces puedo deambular por las diferentes plataformas e ir viendo que, por ejemplo, la idea de la biblioteca que te daba el libro, o de la hemeroteca que te daba el periódico o la revista donde venía el artículo que quería leer, pues en estos momentos ha sido totalmente rebasado. Y entonces ahora tenemos que ver cuáles son, ¿sí? Las plataformas web que trabajan inteligencia artificial y que me pueden ayudar de manera más directa a encontrar libros, artículos de investigación o tesis. Pero también están los podcasts. Y estoy viendo que antes me decían, vete a IRECIE UNAM y ahí vas a descargar artículos. Y hace muchos años había artículos que tú tenías que pagar por ellos y te los enviaban por correo. Y ahora vemos que podemos utilizar diferentes aplicaciones, ¿sí? Y encontrar información sobre nuestro objeto de estudio. Algo que también ha permitido IA.
y afinar varias cosas, el tiempo de búsqueda, la capacidad de búsqueda, pero nuevamente aquí tenemos que aplicar el método cognitivo, sobre todo en la valoración. ¿Qué fuentes realmente son confiables? ¿En dónde puedo encontrar información que me sirva para la parte teórica cuando estoy planteando mi problema? Porque no me puedo quedar con lo empírico. Y entonces esta parte obliga a poner pointers, a buscar, a usar, por ejemplo, las palabras clave, los sinónimos, palabras en otros idiomas, para que estos buscadores especializados, pues, nos den información relevante para nuestro tema de investigación. Porque de lo contrario, pues, las imágenes están muy bonitas en la diapositiva y no pasarían de ser de eso. Sabemos que existe ResearchGate, pero pues ¿cómo lo usamos? ¿Se puede usar ResearchGate con IA? Entonces, esto es interesante porque nos abre nuevos caminos y hace una irrupción en el método científico de cómo estábamos acostumbrados a recolectar la información, ¿sí? Y aparecen elementos nuevos en YouTube, aparecen documentales, ¿sí? Que con cierta, que tenemos que revisar hasta dónde son confiables y quiénes lo están generando para saber si lo uso o no lo uso, ¿sí? Esta parte también es importante porque no se contemplaba en el método científico ni en la investigación. Felipe Pardinas, por ejemplo, nunca se imaginó que existiera el RCA. Adelante, por saber. Para plantear mis preguntas, objetivos e hipótesis, ayudándome con IA, sí, sí se puede, pero no hay que olvidar que las preguntas, los objetivos, tienen del cognitivo, que cuando tú preguntas algo en investigación, es un conocimiento que tú quieres saber, que quieres conocer, y eso yo quiero conocer me va a llevar a un nivel cognitivo que se observa totalmente en la taxonomía de los verbos. Pues cuando yo pregunto cómo se realiza algo, me estoy yendo al proceso. Cuando yo pregunto cuál es la relación significativa entre la variable A y la variable B, me estoy yendo a la medición y a la comparación de dos variables, si están correlacionadas. Cuando yo digo que la variable A afecta a la variable B, me estoy refiriendo a que hay una causalidad de variables, hay una causa-efecto. ¿Y qué ocurre cuando nosotros le preguntamos a IA que nos genere unas preguntas de investigación para el tema que quiero investigar? El nivel cognitivo que nosotros manejamos no tiene IA. Y nos puede dar y parecer que está excelente la correlación entre la pregunta, el objetivo y la hipótesis. Pero falta algo. Entonces, ¿es posible utilizarla? Sí, sí. Ustedes le preguntan, les va a contestar. Alguien ya me encontrado tesis hechas en un 90% con esta aplicación. ¿Y cómo te das cuenta? Desde la pregunta. ¿Por qué? Porque los relativos interrogativos que se utilizan en las preguntas tienen una relación directa con el nivel cognitivo del verbo. Y estas preguntas y estos objetivos se transforman en hipótesis. Y las hipótesis tienen una estructura, que es una hipótesis descriptiva, correlacional o es una hipótesis causal, explicativa, nos muestra cuál es la estructura que se siguió para hacer el planteamiento.
la famosa matriz de congruencia que muchos conocen, pues se basa precisamente en esto, que debe haber una congruencia entre los tres. Entonces tenemos que examinar cada uno de estos elementos, entender cómo están estructuradas las preguntas, los objetivos y las hipótesis, pues hacer un proceso de juicio de si están bien, no están bien, qué les falta. Alguien que dice que va a estudiar la relación que existe entre tres variables y luego pone, ¿sí? Que su investigación es mixta, pues no puede ser mixta pero resulta que así se le arrojó IA. Me dice que es una investigación mixta porque va a utilizar una escala de Likert y va a utilizar un cuestionario abierto. Entonces, podemos ayudarnos. Es más, si ustedes entran a Atlas TI, que se los voy a comentar después, ustedes les dan el objetivo, les pide el objetivo para poder trabajar las categorías con IA, se escribe el objetivo. Ustedes escriben el objetivo y Atlas TI les brinda enseguida, en automático, en segundos, las 3 preguntas específicas que se relacionan con ese objetivo general. Aquí la cuestión es el nivel cognitivo de esos verbos, de esas preguntas, cuáles son los relativos interrogativos que se están utilizando, qué hay detrás de la pregunta, un proceso que se está estudiando, una variable, un proceso, un significado, qué hay detrás del objetivo, nos está mandando a una acción o estamos hablando de una aplicación cognitiva totalmente, ¿sí? Hay preguntas que son preguntas de análisis, donde hay que descomponer la pregunta en 2 partes. Obviamente que el objetivo va en torno al análisis y que la hipótesis va a ser ver precisamente esa descomposición en las partes para ver la relación que hay entre una y otra parte. Esto es complicado para las IA. Lo generan, pero no atienden esta parte del razonamiento humano. ¿Sí? Adelante, por favor. Cuando hablamos de la justificación de nuestra investigación, la investigación que se realice se hace por algo. Hay unas razones de hacerlas, razones prácticas, metodológicas, razones institucionales, de relevancia social. Incluso a veces los estudios nos dan razones psicológicas de por qué se está haciendo. Y aquí pues, nosotros le mandamos el punter a Copilot, pues, nos va a decir unas razones. Si no aplicamos este método cognitivo de los 4 pasos que son de Bernard Lonergan, o son míos, nosotros nos vamos a dar cuenta qué justificación procede cuando nos puede ayudar, nos amplía el panorama, también nos los puede desvirtuar. Si mi investigación es institucional y me da una justificación diferente a la institucional, pues la razón de ser de la investigación no es congruente con la esencia de dónde surgió. Es un tema obligatorio porque tenemos el problema en la Facultad de Psicología y la investigación se tiene que hacer. Es parte del programa y el cuerpo académico, el cuerpo de investigadores está dedicado a realizar esto. Pues a lo mejor la IA nos da una justificación, ya lo comentaba no hace rato, falsa, una justificación totalmente fuera de sí, es decir, ilusoria, y tenemos que estar atentos a esto. ¿Sigue siendo herramienta? Sí, pero una herramienta que se tiene que trabajar cognitivamente. Si yo tomo el desarmador y empiezo a manipularlo manualmente, me voy a tardar un poco en que el tornillo entre. Si yo tomo el desarmador eléctrico, inmediatamente va a entrar el tornillo.
¿sí? Pero tengo que fijarme que si el tornillo es de 4 ranuras, voy a usar el desatornillador o el desarmador de 4 ranuras, no el de una sola. Bueno, pues esta analogía aplica para aquí. Ahí está la herramienta. Yo tengo que ver cómo la uso, cuándo la uso y si finalmente me sirvió lo que me está diciendo. Adelante, por favor. Y esta es la parte muy socorrida de las IA. Y hay muchísimas aplicaciones que nos ayudan desde la búsqueda de información, la recopilación de la información, la organización de la información y la presentación de la misma. Y se pueden sacar ideas principales, se pueden sacar palabras clave, se pueden sacar resúmenes, se pueden hacer mapas, se pueden hacer cuadros sinópticos, se puede hacer diagramas, se pueden hacer muchísimas cosas con la información de libros, información de revistas, de audios, de videos, podcasts, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema aquí? Que tenemos que revisar lo que al principio dijimos, que la cita no sea fantasma, que no sea una alucinación de la IA. Si hacemos un seguimiento a lo que nos da la IA, a veces nos manda hasta ResearchGate y pareciera que realmente existe eso. Pero ya cuando llegamos a ResearchGate nos damos cuenta que no existe. ¿Y qué nos dice IA? Que no nos puede dar más información por cuestiones de ética o cualquier. Antes decía, no puedo informarte porque estoy contemplando las abejitas del campo. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado. La otra tiene que ver con la cuestión del plagio. ¿Hasta dónde es válido que yo ponga algo generado por la IA? Pues tengo que poner quién generó, qué IA generó lo que yo estoy poniendo en mi investigación. Simple y sencillamente, lo tengo que poner. No puedo hacer 150 cuartillas, todas generadas por IA, y que pareciera que yo lo escribí y que me senté una noche en la computadora y apagué la computadora hasta los 2 días siguientes, solo tomando café, y que así se hizo la investigación. No, no es ético. Esta parte es la más sensible porque es donde suelen darse lo que antes hacía el copiado y pegado, las investigaciones, sobre todo las investigaciones de tesis, de licenciatura, maestría, incluso doctorado, se metían a páginas, rescataban información, copiaban y pegaban. Claro, plagio no los detectaba. O una manera muy sencilla era ponerle resaltar con color los párrafos y te dabas cuenta rapidito dónde estaba el pegado. Lo que quedaba en blanco era pegado, ¿sí? Ahora, con la IA, pues se hace más difícil. ¿Qué es lo que hay? Pues también hay una aplicación que detecta cuánto hay en la investigación el uso de IA. ¿Hasta cuánto es permitido? Cuando estábamos con el antiplagio, decíamos que un 12, un 15, máximo un 18 se aceptaba. ¿Cuánto se va a aceptar de IA? ¿Y cómo detectarlo? Porque cada día aparecen más tips de cómo evadir al detector de IA. IA genera sus propias técnicas para evadirse ella misma. Y ahí lo peligroso de la IA. Adelante, por favor. Cuando nosotros hacíamos el diseño metodológico, después de estar buscando, recolectando, concentrando y presentando la información,
pues utilizábamos algunas herramientas. Bueno, pues en el diseño metodológico siguen existiendo algunas herramientas y la IA es parte de ello. Sin embargo, hay que también volver a aplicar ese método cognitivo. Si yo le pregunto, le pongo el prompter a la IA y le digo que me diga una muestra adecuada para que yo realice un estudio fenomenológico, donde voy a hacer entrevistas semiestructuradas a trabajadores sociales de las penitenciarías del estado de Michoacán, pues me va a dar una respuesta. Pero si yo me voy a los libros, a los clásicos, que me van a decir cómo elaborar el proceso de muestreo, voy a ver que no siempre va a concordar como lo que me va a decir ChatGPT. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues en el diseño metodológico me puedo auxiliar. Incluso cuando estoy elaborando las dimensiones en mi cuadro de operacionalización de variables, y yo tengo una dimensión, yo le puedo preguntar al ChatGPT cuáles son las dimensiones de esta variable. Y me las puede dar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Examinar qué me está diciendo. Entender si hay una relación entre lo que me dice, lo que le pregunté y lo que yo estoy definiendo como variable para ver si es ad hoc la dimensión que me está dando. ¿Puedo generar ítems con ChatGPT? Sí, sí puedo generar ítems, pero tengo que ver qué ítem me está generando. Si yo estoy elaborando una escala de Likert pura, pues tengo que recordar que el ítem tiene algunas particularidades. No debe exceder de 20 palabras. Debe tener una relación X-Y. Debe haber solo un objeto de actitud a medir. Y solamente debe haber una X, debe haber una Y. Estas cuestiones, si yo lo pongo en ChatGPT, veremos que no se cumplen. Entonces, el ítem me lo puede dar. Yo tengo que examinar qué ítem. Y tengo que ver si ese ítem, ¿sí?, cumple con la objetividad de que el sujeto al cual se lo voy a preguntar esté en opción de responder ese ítem como lo estoy planteando. Eso no lo hace ChatGPT, porque no atiende a la población sujeta o población muestra a quien va dirigido el instrumento. Te va a dar el ítem en lo general. ¿Puede ayudar? Sí, te da una idea. A lo mejor tú lo agarras y dices, bueno, esto que me está diciendo acá, yo lo voy a adaptar y lo voy a preguntar. A ver, aquí me dio un ítem de 25 palabras, yo solo necesito 20. Aquí me está dando 2 Y's y solo necesito una Y. Quito una y dejo una. Pero eso significa que te tienes que sentar a analizar cada ítem. ¿Sí? Yo he visto cuestionarios en donde sin ton y son se ve que lo sacaron de IA. Adelante, por favor. Esta es la parte pues, que es como el celular. El celular, cada vez hay un modelo nuevo. Si ustedes están suscritos a Atlas TI, se darán cuenta que cada mes aparece algo nuevo que tiene que ver con la IA. Y desde que empezó Atlas TI con IA, es una regla casi que cada mes aparezca algo. Y puede ser que amplían los Excel, hay más elementos que aparecen en el Excel, en la codificación hay otros elementos, ¿sí? Y esto va a ir avanzando, no podemos negarlo. NVivo más CUDEA, que son los softwares que están utilizando IA, ¿sí? Antes nosotros hacíamos una codificación, ¿sí? Y en Atlas TI tenías que poner el código en las transcripciones o tenías que estar haciendo uno por uno en la codificación abierta, luego la axial y luego la focalizada.
Antes de Atlas TI tapizábamos las paredes para poder hacer las relaciones semánticas entre los códigos. Y ahora tú pones el documento y en menos de 3 minutos tienes toda la codificación. ¿Qué es lo que no te hace IA? La arboreación. Todavía no la hace. Tú tienes que hacer el análisis y ver qué código es una categoría y qué código tiene el nivel de subcategoría. Y eso se tiene que hacer utilizando precisamente el método cognitivo. Tienes que examinar todos los códigos, tienes que ver cuáles son los conjuntos que se pueden formar, cuáles son los subconjuntos, cuál es el nombre de ese conjunto, si es parte del código o no es parte del código. Que puede ser que yo me encuentre el sacapuntas, la tijera, el borrador, la libreta y el libro. Y ahí están los 5 códigos. Pero esos 5 códigos es un subconjunto que tiene un nombre que se llama útiles escolares. Y Atlas TI, como no encontró la palabra útiles escolares en ninguno de los textos, pues no le va a dar. ¿Y quién le corresponde crear ese código de útiles escolares que no te está dando la IA? Pues el investigador. Entonces, está muy bonito que te lo genere en 3 minutos, algo que te tardabas 3 meses ahí en los años 80 y que ahora es rápido. Pero eso no significa que nosotros no vamos a pensar y no vamos a trabajar sobre esos códigos. Y el problema aquí es que cada mes nos va a aparecer algo nuevo. Es como los celulares. Y aquí salió que tiene estas funciones, pero de pronto en 2 meses apareció la nueva versión. Ah, pues es que yo tenía la versión 20. No, pues ya está la 21. ¿La compras o te atrasas? Pues aquí está ocurriendo esto. Si no estás suscrito, te quedaste con una versión, cuando venga la otra, pues ya no tienes esa versión. Entonces tienes que estar actualizado. Eso lleva también a que el investigador, le guste o no le guste, tiene que estar actualizado en la IA. Que estos softwares, que son los que se usan en la investigación mixta y cualitativa, los usan. Es complicado, es complejo, pero pues ya nos tocó estar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues pensar que es una herramienta y no permitir que salga del lugar que le estamos dando de herramienta. Sirve para que el tornillo entre más rápido o salga más rápido. Adelante, por favor. Si ustedes, esto es lo que les comentaba que hace Atlas TI y lo hacen otros softwares. Ponemos la pregunta, el objetivo de investigación y en automático nos da 3 preguntas específicas de investigación. ¿Qué es lo que hay que ver? Bueno, ¿qué nivel cognitivo? ¿Cuál es la acción cognitiva que está presente en esas preguntas específicas? Si no, nada más es algo, es un delirio de la IA, un delirium tremens. Tenemos que ser muy cautos. Muchas veces nosotros nos vamos con la finta y lo ponemos tal cual. Incluso si ya tenemos las específicas, no, como ya me lo dio, yo quito estas y pongo las que me dio Atlas TI. No, tenemos que atender, entender, elaborar juicios, concientizar qué es lo que me está dando la IA. Adelante, por favor. Este es un ejemplo, es una captura de pantalla, no corresponde a un modelo de investigación de etnografía digital, en donde nosotros podemos darle la consigna, el prompt a IA. Le podemos decir que actúe como experto etnógrafo digital y que escriba de manera objetiva y observable la siguiente imagen
haciendo una codificación en lista, sin que esté presente ninguna interpretación o inferencia, metainferencia o cualquier cosa. Y nosotros le damos esa indicación, o sea, el famoso PON, subimos la imagen y ¿qué ocurre? Nos va a dar una respuesta. Adelante, por favor. Y nos va a decir muchas cosas de lo que está en la imagen. Pues nosotros, el investigador, adicionalmente, lo que hace es ver la imagen e ir sacando los códigos de lo que se observa, tanto gráfica como en narrativa. Pues, esto, hasta este momento, no lo hace Atlas TI de esta manera. No hay manera de ponerle el Atlas TI. Pero algunas ChatGPT, Gemini, Copilot y otros, muchos otros, incluso Lucía ya lo hace, nos pueden dar una descripción densa, nos pueden dar una codificación y nos pueden dar también una interpretación. ¿Para qué nos sirve esto? Alguien diría, ya me solucionó el problema. No le pongo, copio, pego y ya tengo el informe de mi investigación. No, nos puede ayudar, ¿sí? Porque a mí, cuando hago el análisis de la imagen, se me pasa algo. No hay que olvidar los delirios de la IA. Entonces puede ser que ahí me dé cosas que no existan. Puede ser que me hable de hechos que no están en la imagen. Entonces tengo que analizar lo que me está diciendo. Adelante, por favor. El chat GPT, si yo le doy la misma indicación, sin hacer inferencias, lo que me haga listados, que me haga tablas, lo hace. Y entonces aquí me doy cuenta de que el prompt, mientras más preciso sea, específico, y en donde yo vaya cerrando, esa es una de las claves. Pero para poder hacer el prompt, se necesita que yo ya haya examinado, ¿sí?, la categoría o la variable que estoy pidiendo analizar, que yo tenga entendimiento sobre ella. No puedo preguntar algo que yo no entiendo. Y por lo tanto, si ya lo entendí, ya reflexioné, ya comprendí, tengo cierto nivel de concientización que me va a permitir valorar si el prompt está bien o el prompt está mal, le falta, ¿sí? Y entonces lo comparo con la respuesta. Esto aplica también para gráficas, ¿eh? Antes en las investigaciones eran totalmente matemáticas y lo que interesaba en la gráfica era decir la frecuencia o qué pasó con la desviación estándar, hacia dónde iba la línea de regresión lineal. Ahora podemos pedir que se haga una descripción o una interpretación de la gráfica, que va a depender que ver una gráfica de pastel en donde hay un 20, 80%, pues es sencillo de describir. 20% de los alumnos reprobaron, 80% aprobaron. Quiere decir que la clase se dio bien y los alumnos aprendieron. Y hasta ahí terminaba. Entonces, ahora, ¿qué te permite esto? Esta es una de las ventajas para las investigaciones cuantitativas. Lo matemático es de 2 más 2 igual a 4. Las investigaciones cuantitativas era la gráfica, los porcentajes y la siguiente gráfica y los porcentajes, la interpretación de por qué los puntos están agrupados alrededor de la línea y que la función de la línea recta de A, B más C, ¿sí? ¿Por qué la
ecuación punto pendiente va hacia allá, en, en cuestión a la función de las razones, o por qué la derivada va hacia ahí, y hacia ahí terminaba la explicación. Ahora tenemos la oportunidad de, utilizando ChatGPT, hacerle el plus. Bueno, pues, ¿qué más hay de ese 20% que aprobaron? Ahora, aquí hay que tener cuidado, porque las respuestas, todas las respuestas de IA van en sentido superlativo. Y los análisis que te hacen o las descripciones que te hacen, adelante, por favor. Vamos a ver que son todas positivas. Y siempre van a haber adjetivos calificativos. Y siempre van a haber superlativos. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos en las investigaciones? Los resultados estrella. Aquellos hallazgos que pasan desapercibidos. Aquellos hallazgos que son relevantes porque son raros, que rompen el común. Si la tortilla vale el kilo 20 pesos, 2 kilos valen 40, 3 kilos valen 60, es una relación y de ahí no va a pasar. ¿Qué pasaría si nos aparece una cantidad que es 16.20? Ya se rompió esa relación. Ese es un hallazgo que hay que estudiar. La ciencia no solo busca lo ideal o lo bonito, ¿sí? Sino que buscamos lo raro, lo extraño, los detalles. Y eso no lo da ya. Adelante. Expresión cualitativa se trabajan extractos, capturas de pantalla, entrevistas, etcétera. Y entonces nosotros tenemos que analizar bien las respuestas que nos da la IA. Las gráficas de pastel, de barras, los percentiles, lo que fuera que se tratara matemáticamente, tiene que ser pasado por el filtro del método cognitivo, ¿sí? Entonces tenemos que evitar estas alucinaciones, estas ilusiones y estos finales felices, porque no buscamos finales felices en las investigaciones, buscamos hallazgos, buscamos becas. Eso es lo que buscamos en las investigaciones. El conocimiento se crea a partir de esos eurekas, no de los finales felices. Entonces, adelante, por favor. Las interpretaciones que nosotros podamos utilizar, pues ayudan, pero tienen que pasar el filtro del método cognitivo, porque de lo contrario van a ser interpretaciones de que soy feliz hasta el último día. Y no buscamos eso en la investigación. Ciencia no es igual a final feliz. Adelante, por favor. Y algo que todavía también no puede hacer IA, hacer las conclusiones humanas. Si yo entendí, elaboré mi juicio y entonces tomo una decisión aplicable, siempre voy a estar pensando en algo que sea para el bien del otro. Llámese estudiante, maestro, trabajador social, psicólogo, enfermo terminal de cáncer, lo que fuere. Esa parte, aunque le pongamos en el prompt que la respuesta sea lo más humanamente posible, las conclusiones, el hecho de manejar premisas y llegar a conclusiones son humanas. Pueden ayudarnos. Le podemos dar el banco de premisas y decirles que nos genere una conclusión y nos la va a generar. Siempre hay que pensar que la conclusión es humana. Ejemplo, premisa A, tengo que estudiar para el examen del lunes. Premisa B, me invitaron a una fiesta de fin de semana. Premisa C, iré al fin de semana a la fiesta y no estudiaré. Conclusión, reprobaré el examen.
Ese ejercicio traten de hacerlo con IA y no se los va a dar así. Entonces, con esto llegamos a una conclusión de que es una herramienta, está, no la podemos desechar. Es como los celulares, cada día va a aparecer un nuevo celular con nuevas funciones y tenemos que aprender a usarlas. No podemos quedarnos con el tradicional manejo de la gráfica de DSPSS o la arboreación de códigos que nos da Atlas TIN, Vivo o Mascudea, sino que tenemos que utilizarlas, pero como herramienta, solamente como herramienta y con el filtro del método cognitivo. Si el filtro del método cognitivo no está aplicado en el prompter y en la respuesta, no estamos haciendo ni ciencia, ni investigación, únicamente estamos recreando algo como cuando le decimos a la esferita que nos prenda la luz de la casa y se encienden todas las luces. Eso no es ciencia. Pues con esto cerramos. Agradezco mucho la charla y pues no sé si haya alguna pregunta o alguna duda. Ahí quedo, ahí están mis redes sociales en donde me pueden encontrar para cualquier cuestión. Con mucho gusto nos vemos ahí. Gracias. Expresamos nuestro sincero agradecimiento al doctor Jorge Florentino Briceño González por su destacada participación. Invitamos a todos los asistentes a manifestar su reconocimiento con un fuerte aplauso virtual, utilizando las reacciones disponibles en la plataforma de Zoom. Antes de dar espacio para algunas preguntas a nuestro ponente, queremos presentar el video promocional de nuestra cuarta estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa, que tendrá lugar del 17 al 24 de mayo de 2025 en la Universidad de Alcalá, campus histórico de la ciudad en Madrid, España. Bienvenidos a la cuarta estancia internacional en Cátedra Iberoamericana de Educación, Investigación e Innovación Educativa. Del 17 al 24 de mayo de 2025 vive una experiencia académica única en colaboración entre UNICEPES y la prestigiosa Universidad de Alcalá de Henares en España. Conéctate con profesionales e investigadores de toda Iberoamérica en un evento diseñado para transformar la educación. Participa en conferencias magistrales y charlas exclusivas con expertos en innovación educativa. Descubre las claves del sistema educativo español con visitas a instituciones clave y conoce la labor de organizaciones internacionales como la Organización de Estados Iberoamericanos. Y porque aprender también es descubrir. Explora la rica historia y cultura española con recorridos por la Universidad de Alcalá, la ciudad de Alcalá de Henares y ciudades emblemáticas como Segovia. El costo incluye actividades académicas, recorridos culturales, hospedaje, desayuno, comida y cena. No te pierdas esta gran experiencia transformadora. ¡Te esperamos!
Bienvenidos a la cuarta estancia internacional en Aún están a tiempo de ser parte de esta gran experiencia. A continuación daremos espacio para la sesión de preguntas y respuestas. Para ello, les recordamos hacer uso de las reacciones de la plataforma Zoom para que activen su micrófono o escribir sus preguntas a través del chat. Muy bien. Entonces le leo los comentarios que hay, doctor. La verdad es muy real lo planteado por el doctor, pues al fin y al cabo la IA es programada por humanos, pero no es humano, razón por la cual puede llegar a presentar muchos fallos. Mm, Ahí va una pregunta. ¿En qué porcentaje son confiables en cuanto a información las IA? Bueno, hablando estrictamente de un porcentaje, todavía se están haciendo algunos estudios al respecto, pero eh, estaríamos hablando de en este momento, un 50-50. Un ejemplo, Freire. Freire, si ustedes lo buscan en cualquier libro de pedagogía o de cualquier libro de sociología de la educación, lo van a ubicar en una corriente. Pero cuando da respuestas, la IA, a Freire lo ubica lo mismo con los constructivistas, que con los pragmáticos, que con John Dewey. Entonces, vamos a hablar de un 50-50. No hay estudios precisos, pero todavía hay muchos fantasmas, ilusiones ópticas y delirios tremens, que tenemos que ser muy cuidadosos y no estar muy confiados de que lo que nos está diciendo puede servir para la investigación. El método cognitivo ayuda muchísimo en este trabajo, ¿sí? Si no lo aplicamos, pues nos quedamos con la duda de que es fiable o no lo que nos está diciendo. Gracias. Gracias, doctor. Mm, mm. Francisco Gerardo pregunta, sabemos que la IA sigue evolucionando ¿en cuánto tiempo se puede estimar que puede evolucionar para corregir los sesgos que aún tiene en la investigación? Yo le hice la pregunta no hace rato a ChatGPT, esa misma pregunta. Y me respondió que van a seguir trabajando para mejorar y que no haya sesgos, ni citas fantasmas, ni delirios tremens. Curioso, ¿no? Van a seguir trabajando. Entonces, es complicado, complejo, pero pues así como empezó el celular, era ¿a qué? Ya vemos cómo están, pero lo más seguro que va a seguir evolucionando.
pero pues siempre va a ser una herramienta. Mayor López quiere participar, le cedemos la palabra. Gracias, aunque ya había enviado mi texto. Doctor, yo he estado trabajando animando a los estudiantes a usar la inteligencia artificial con moderación a fin de no negarme a esa posibilidad. Y les planteo que desde la cultura del aprendizaje basado en el error, podemos mejorar siempre las respuestas. Es decir, que a partir de lo que nos contesta la inteligencia artificial, ellos reenfoquen su respuesta. ¿Cómo vería usted esto a manera de un aprendizaje más para mejorar la metodología de la investigación desde la parte procesal de los estudiantes? Pues sí, está de manera, así está usando el método cognitivo. Los alumnos están atendiendo algo que están haciendo, atienden la respuesta, la pregunta, la respuesta, ¿sí? Y entienden al ver qué papel está jugando el error en esa respuesta, o sí, hay un entendimiento. Finalmente tienen que hacer un juicio, van a valorar si, sí, hasta dónde llega el error y tienen que tomar una decisión. Entonces, es eso que usted hace, eso es precisamente lo que yo recomiendo, aplicar el método cognitivo de los 4 pasos para que realmente sirva como lo que es una herramienta, ¿sí? Y nos ayude en cosas que si el tornillo sudábamos para poderlo incrustar en la pared y ahora es en automático, pues ¿por qué no utilizarlo, verdad? Entonces, ¿por qué no utilizarla? Tampoco debemos tenerle miedo, pero hay que usar ese método de los 4. Hay que atender, entender, elaborar el juicio y entonces se toma la decisión. Y ahora usted lo está aplicando muy bien. No de manera ortodoxa, siguiendo el paso 1, 2, 3 y 4, pero eso es lo que usted hace y eso es lo que debemos hacer todos, ¿sí? El papel del error es muy importante. Ya lo veíamos ahí en el ejemplo. Hace la descripción con un montón de superlativos y el final es feliz. Pero lo que no dice la IA en esa descripción es que al alumno nunca le contestaron la pregunta, ni la maestra ni los alumnos. Y eso no lo detecta la IA, ¿sí? Entonces nosotros sí, ¿por qué? Porque somos humanos y trabajamos con alumnos. Entonces, oye, pero viéndolo bien nadie contestó, entonces no es un final feliz, ahí hay un detalle de qué pasó, qué ocurrió. Y esos errores, pues los tenemos que detectar como seres humanos. Muy bien, yo creo que es uno de los buenos caminos para usar la IA. La felicito. Fabiola López quiere participar. Buenas tardes, buenos días. No sé, ahorita estoy aquí en Venezuela. Creo que allá debe ser la mañana, el mediodía. Buenas tardes. Primero agradecer al doctor por habernos invitado, convocado a este webinar que me parece muy interesantísimo. Ahora bien, yo tengo, profesor, un punto de vista muy particular. Yo he sido en mi trabajo como investigadora un poco escéptica. No porque yo vaya en contra del avance tecnológico y tal, no, sino porque ¿qué he comprobado yo en toda la experiencia en el área investigativa? Y ahorita alguien preguntaba por ahí que qué es lo que se debe transformar metodológicamente para trabajar con participantes en el área de doctorado, maestría y posgrado, ¿no? Yo pienso que lo primero es trabajar la comunicación y ahora le explico por qué. En esta comunicación asertiva que uno debe manejar con los participantes, debe hablarse claro de todo lo que se va a conseguir para el poder desarrollar su investigación. Pero hay que partir de la motivación de esa tesis, como usted decía al principio. ¿Por qué voy a hacer mi tesis? Si es simplemente para graduarme o porque en verdad quiero aprender, porque profesionalmente quiero crecer en mi carrera profesional. Desde esa comunicación es cuando el profesor que trabaja como tutor, como asesor, como profesor de investigación, debe arrancar
debe iniciar ese proceso de investigación con su participante. ¿Por qué? Porque yo siempre he partido de la premisa de que los problemas parten, o bien las investigaciones parten, o bien de un problema, o bien de una necesidad, o bien de algún interés que refleje el inicio, que me asome, que yo pueda hablar de algo que está sucediendo, un hecho real, porque problemas hay muchos, problemáticas en el campo. De todas las profesiones hay bastantes por explorar, ¿no? Entonces, debe partir primero del hecho de saber cuál es su punto de trabajo. Desde mi punto de trabajo, es que yo voy a ver mi realidad, es que yo voy a ver el contexto donde yo me desenvuelvo para saber qué problemática extraigo, qué necesidad refleja el contexto o qué interés para, para la empresa, organización, institución donde yo trabaje para. ¿Qué quiere decir? Que a medida que se va desarrollando el estudio, el mismo estudio me va diciendo qué es lo que sigue, qué paso sigue, qué debo hacer. ¿Okay? Entonces, es bueno desde el principio hablar claro con los participantes, con los estudiantes. Yo me desempeño en el área de pregrado y en el área de posgrado, como investigadora, tutor y asesor. Y yo he trabajado tranquilamente desde la comunicación con mis estudiantes y hasta ahora no hemos utilizado, mis participantes, conjuntamente conmigo, no se ha utilizado la inteligencia artificial. Fíjese. Y hemos llevado a cabo investigaciones en el área a nivel de la epistemología cuantitativa y a nivel de la epistemología cualitativa. Nos hemos paseado por la etnografía, por la fenomenología, por la investigación-acción, que son del área humana. Nos hemos paseado por el área científica racional del positivismo, sin utilizar la inteligencia artificial. Pero vuelvo y le repito, eso es crear, desde que uno comienza a trabajar la investigación con el participante, con el estudiante, crearse la cultura ética del investigador, conjuntamente con el que está trabajando con uno como investigador. Muchas gracias por darme la oportunidad, doctor. Claro, claro, yo entiendo eso. Yo lo dije al principio, si yo no me voy a lo empírico, no hay investigación. Y yo voy a hacer un posgrado no para poner allá en la puerta de mi casa un letrero que diga aquí vive el doctor Jorge Briceño, o para que yo cuelgue ahí mi título allá atrás de mí cada vez que haga una videoconferencia se vea. No, yo lo invito y reflexione, fíjese bien, usted está en una videoconferencia, está usando la tecnología, y esto ya llegó y no se va a ir. Entonces debemos de afrontar el reto, pero no verla más que eso. Es un desarmador eléctrico y para eso funciona, nada más que para eso. Y usarla porque si yo tengo que atornillar y me voy a tardar en atornillar una mesa una hora y con el desatornillador eléctrico lo puedo hacer en 2 minutos, pues ese tiempo lo puedo dedicar para otra investigación. Hay que verlo de esa manera, hay que ser prácticos y pragmáticos. A veces no agrada mucho, pero el mismo Dios, si usted leyó a Dios, lo decía, ¿sí? Y la corriente del pragmatismo está de moda, sobre todo aquí en México. Ahorita tenemos a la NEM, que es más pragmática que el mismo John Dewey, ¿sí? Entonces, sí, yo le invito, yo concuerdo con usted. Yo soy investigador de CEPA, que se hizo ahí cuando hice mi primera investigación cualitativa, no existía Atlas TI. Ya no tenía yo paredes para seguir poniendo papelitos de colores, ¿sí? Pero eso es lo que le llama a uno el gusto por investigar. Cuando uno ve la pared y sabe, encontró la relación semántica, uno se sonríe. Y cuando encuentra uno la categoría que principal dice, ya la tengo, y brinca uno. Bueno, pues eso se vive. Aquí nada más es agarrarla como herramienta, ¿sí? Porque es como decir, yo no voy a usar celular. Y ahorita todos los pagos se hacen en celular. Y todas las transacciones se hacen en celular. Entonces, no podemos decir no totalmente, sino irnos abriendo y ir viendo todos estos
puntos débiles que le digo, hoy se lo pregunté todavía al chat GPT y eso me contestó, que van a seguir trabajando para ver que no haya deliriums tremens en sus respuestas. Entonces, es una invitación. Si usa celular, bien puede usar ya como una herramienta. Acuérdese, nunca le pase la estafeta, solamente es un desatornillador eléctrico y solamente para eso sirve. Ok. Ese es el humanismo detrás de la IA. No ponernos 100%. Yo les decía un 50, ¿sí? Y hasta aplicar el método cognitivo, que usted lo hace todos los días porque lo hace manual. Entonces, ese es el método cognitivo. Traslápelo allá. Va a empezar con 5. Yo así empecé, déjeme decirle, con 5 y me daba mucho coraje cuando la primera vez que uno de mis alumnos me dijo, es que yo ya lo hice, mira, aquí está. Yo no tenía la versión nueva del Atlas TI. ¿Cómo que ya lo hiciste? Sí, aquí está. Y yo queriendo demostrar cómo hacer las arborizaciones, ya lo había hecho. Entonces, aprendí la lección. Ya. Tengo que ir adelante de ellos, ¿sí? Porque esto lo conozco. Ahora, una cosa es que yo lo conozco sus debilidades, pues tampoco voy a caer en el juego de que todo es, repito, me he encontrado trabajos de tesis con 90% de IA. Y eso es antiético, eso no es ciencia, y pues no estamos haciendo lo del niño pequeño de los 4 años que pregunta, ¿y por qué? Y a los 5 sigue preguntando, ¿y por qué? Y le contesta la mamá, ¿y por qué? Hasta que se aburre la mamá y le da un zape. Porque pues, sabe mamá que es un científico en potencia. Quiere saber el porqué de las cosas, las curiosidades inherentes al ser humano. Y eso es lo que usted trabaja. Y me parece excelente, pero sí, hay que usar los celulares, porque no podemos decir, no voy a usar celular. Entonces, es la Bien. analogía. No uso celular, pues no uso IA, ¿sí? Entonces, no quiero usar IA, pues no uso celular. No se puede, porque la tecnología ya nos comió. Ok. Gracias. Muchas gracias, profesor. Francisco Gerardo pregunta, doctor, ¿por qué la ciencia tiene que ser tan burocrática, ya que en lugar de facilitar el conocimiento, las academias lo complican con tantos requisitos que piden? Porque no se ha podido quitar el ADN de la escolástica. En una de las imágenes que les puse, yo les mostraba el ejemplo de la ciencia en la Edad Media. Seguimos con la idea de la ciencia de la Edad Media, de Bacon, de todos ellos, ¿sí? La herencia anglosajona y española y francesa que todavía tenemos, y por eso está ese, ¿sí? Cuando que la ciencia pues ha evolucionado y ahora vemos que ese famoso método que nos decían, que tienes que seguir esto, y que la experimentación, y que el método deductivo, y que el método inductivo, pues en este poshumanismo, o en esta posmodernidad, vemos que la complejidad, como dice Morín, nos ha llevado a caminos que ortodoxamente dirían no son científicos, pero sí lo son. Un ejemplo, Atlas TI te da gráficas. Y antes decían aquellos, los burócratas de la investigación cualitativa, en la investigación cualitativa no puedes poner ninguna gráfica porque no mides. Esta Atlas TI que te da en Excel la gráfica de los códigos y lo puedes poner porque estás graficando códigos. Entonces, es difícil y las vacas sagradas, pues las eminencias se niegan a aceptar estos cambios y va a pasar un buen tiempo para que entiendan que el pensamiento humano ya cambió. Hay un pensamiento humano antes de la pandemia y uno después de la pandemia. Eso es inobjetable. Y ahora con IA, pues esto pues ha hecho boom. Jesús Horacio pregunta, ¿cómo debe replantearse la formación en metodología de la investigación en la educación superior y posgrado? Hay que tomar
aquellos elementos válidos. Alguien decía, es que Felipe Pardinas es de los años 60. Sí, pero si tú lees la definición de hipótesis que da ahí, sigue siendo válida. Como él te dice, tienes que pilotear un instrumento, eso sigue siendo válido. Si no piloteas un instrumento, no tiene confiabilidad ni validez tu instrumento. Y muchas investigaciones brincan ese paso. Hay quien dice, es que ¿por qué si mi instrumento dice yo tengo? Entonces, hay muchas cosas que existen y que siguen que seguirán siendo válidas para la ciencia. Ahora, ¿qué es lo que hay que modernizar? ¿Sí? El hecho de que seguir los pasos, uno, como decía la burocracia, la metodología, ¿no? ¿No? Hay que ser flexibles, abiertos, entender que lo mismo una gráfica se puede juntar con un extracto, que lo mismo que puede hacer aplicar una escala de Likert, que puede hacer un diálogo informal y grabarlo, y eso me sirve de apoyo para la gráfica. O sea, hay muchas cosas que requieren, no todo es blanco y negro, ¿sí? Entonces, esa noción se tiene que cambiar en la metodología de la investigación, la idea de lo blanco y lo negro como únicos factores. Entonces, tenemos que aprender, ¿sí? Y lo vemos en YouTube, lo vemos en Instagram, lo vemos en TikTok. Maestro de metodología, una hora explicando cómo se hace el muestreo. Y en el TikTok, en menos de un minuto está el vídeo y los alumnos lo entienden mejor que el pobre maestro que estuvo toda la hora explicando cómo se hace el muestreo estratificado. ¿Sí? Entonces, tenemos que adaptarnos al aprendizaje informal. Y eso muchos eruditos no lo aceptan. ¿Sí? El aprendizaje sin costura no lo aceptan. Y eso tiene que estar presente en las investigaciones, en la ciencia. El aprendizaje informal, el aprendizaje sin costura. Eso decía yo, el podcast, ¿sí? Algo que pues, antes decían, no, pues que eso no es ciencia. Pues, ¿cómo sabes que no es ciencia? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Y con esto, estimado doctor Jorge, no nos gustaría cerrar este webinar sin antes cederle el micrófono nuevamente para dar unas palabras a manera de conclusión sobre el tema de hoy a los participantes que nos acompañan esta tarde. Bueno, como conclusión, la tesis que venía yo manejando, IA solamente podemos utilizarla en la investigación, en la ciencia, en la metodología, sí y solo sí, es una herramienta. Es un silogismo. La otra es que es un mundo cambiante, vamos a concederle el 50 por 50 y revisar sus delirios tremens, sus falsas citas y todo lo que todavía no nos sirve. 3. Usar el método cognitivo, ¿sí? Porque si no, el alumno ni piensa, ni razona, ni concluye, por lo tanto, no hace ciencia. Entonces, para no tener a la esferita ahí en la ciencia de que te prende las luces y te pone la música, que nunca me he podido aprender su nombre, pues aquí no queremos esas esferitas, aquí queremos esferas humanas, cerebros humanos que atiendan, entienden, tomen juicios, se concienticen y que puedan aplicar. Esa sería la conclusión. Que trasciendan el conocimiento como sujetos cognoscentes y que nada más tengan ahí en la caja de herramientas el desatornillador para cualquier emergencia. Nuevamente, muchas gracias por su valioso aporte, doctor Jorge. En UNICEF pues, les brindamos la oportunidad de fortalecer sus competencias en metodología de la investigación con programas académicos diseñados para impulsar su desarrollo profesional y académico. Agradecemos sinceramente al doctor Jorge Florentino Briceño por compartirnos este valioso tema, así como a todos los asistentes que nos acompañaron esta sesión. Les invitamos a completar la encuesta de satisfacción, cuyo enlace ya se encuentra disponible en el chat.
Su opinión es muy importante para seguir mejorando la calidad de nuestros eventos. Aprovechamos también para extenderles una cordial invitación a nuestra próxima Masterclass con el nombre de Carbono 360, desde la medición hasta el mercado, organizada por UNICEPES y Bicompli. Este evento se llevará a cabo el miércoles 16 de abril a las 16 horas México, 17 horas Ecuador, y estará a cargo del ingeniero Sebastián Ochoa, especialista en certificación y relaciones internacionales. El enlace de registro ya se encuentra en el chat de Zoom. Los esperamos. Muchísimas gracias a todos ustedes.